Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno. Donald Trump y Elon Musk han ido contra los USAID. Ya sabía que el gobierno de Trump nos iba a dar muchas sorpresas, pero jamás me hubiera imaginado que fuera en contra de una de las herramientas injerencistas más importantes de Estados Unidos, que es la USAID. La decisión de Trump de paralizar la financiación y la actividad de la USAID ha sorprendido a mucha gente, ya que las distintas investigaciones que está llevando a cabo el gobierno estadounidense sobre la USAID está sacando la verdadera naturaleza de esta agencia humanitaria. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre la USAID. Vamos con el vídeo, esta Red Planeta. ¡Comenzamos! Lo primero de todo es entender lo que ha pasado con la USAID. La semana pasada, Donald Trump anunció la congelación de casi toda la ayuda exterior brindada por Estados Unidos a terceros países. La congelación de esta ayuda forma parte de lo que Trump ha denominado reevaluación y realineamiento de la ayuda exterior de Estados Unidos. Durante los siguientes 90 días, el gobierno estadounidense va a paralizar la financiación y la asistencia a distintas agencias estatales y ONGs que trabajan por medio mundo haciendo trabajo humanitario y que históricamente han estado vinculadas al gobierno estadounidense y a distintos servicios de inteligencia del país. El anuncio de Trump ha sorprendido a mucha gente y ha sido cuestión de tiempo de que la gente ponga sus ojos en la United States Agency for International Development, más conocida como la USAID, que en teoría ha sido una de las agencias más importantes del mundo que ha promovido ayuda humanitaria a lo largo del mundo y sobre todo en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Tras el anuncio de Trump, ha sido Elon Musk el que más ha atacado a la USAID, diciendo que la USAID es una organización criminal y que tanto él como Trump están dispuestos a cerrarla. Por ahora, lo que sabemos es que la USAID no ha sido clausurada, sino que se ha paralizado la financiación que le daba el gobierno estadounidense, que hasta ahora recibía 50.000 millones de dólares anuales, y también se ha detenido la actividad práctica de los trabajadores de esta agencia. Bien, esto es realmente lo que se ha hecho con la USAID, no se ha cerrado. Y además, Donald Trump ha anunciado que Marco Rubio, que es el actual secretario de Estado, se va a convertir en el director interino de la USAID para analizar si el trabajo que desempeña esta agencia corresponde con los nuevos intereses geopolíticos del gobierno de Trump. Y me preguntaréis, muy bien Oyer, pero ¿qué es la USAID? ¿Y a qué viene tanto revuelo? Pues primero os voy a hablar sobre lo que teóricamente defiende la USAID y el trabajo que realiza. Bien, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida como la USAID, es una agencia dependiente del gobierno financiada con dinero público, con el dinero del contribuyente estadounidense. Según los datos oficiales del gobierno, en 2023 se destinó el 0,4% del presupuesto estatal a la USAID, que equivale a 50.000 millones de dólares. Y merece la pena destacar que desde 2019 hasta 2023 se ha doblado el gasto del gobierno de Estados Unidos en la USAID. Bien, porque se ha pasado de los 25.000 millones de dólares a los 50.000 millones de dólares. Si lo pensamos bien, esto corresponde con el gobierno demócrata de Biden. Ha sido Biden el que ha doblado el gasto del gobierno en la USAID. ¿Por qué? Porque hemos visto en qué ha consistido la política exterior de Biden. Y siendo la USAID una de las herramientas injerencistas más importantes de Estados Unidos, podemos entender por qué el gobierno demócrata de Biden decidió doblar el gasto del gobierno en la USAID. Bien, sigo diciendo que todo lo que estoy comentando hasta ahora sobre la USAID es lo que teóricamente defiende y el trabajo que teóricamente desempeña,
Bien, y estos son los objetivos que, repito, teóricamente defiende. Os lo pongo en pantalla. 1. Desarrollo económico. Apoya proyectos para reducir la pobreza, impulsar la agricultura, el comercio y la creación de empleo. 2. Salud global. Combate enfermedades como la malaria o el ébola, además de mejorar sistemas sanitarios. 3. Educación. Promueve el acceso a educación básica y formación técnica. 4. Democracia y gobernanza. Fortalece instituciones democráticas, elecciones transparentes y derechos humanos. 5. Ayuda humanitaria. Respuesta a desastres naturales, conflictos y emergencias. Ejemplos: alimentos, agua y refugio. 6. Medio ambiente. Iniciativas contra el cambio climático, conservación de recursos y energía sostenible. Esto es lo que teóricamente defiende. Bien. La agencia fue creada en 1961 durante el gobierno de Kennedy y desde entonces ha operado por medio mundo brindando supuestamente ayuda humanitaria, trabajando para mejorar la democracia en el mundo y mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. A su vez, la USAID ha estado en conexión permanente con distintas ONGs y agencias partidistas como la Fundación Nacional para la Democracia, la NET, el Instituto Republicano Internacional, que viene a ser una especie de ONG, o algunos lo consideran incluso como una think tank de corte republicano, y su contraparte, el Instituto Nacional Demócrata, que viene a ser lo mismo, pero de los demócratas. Entonces, todas estas ONGs, que repito, no es que sean agencias estatales, sino que son organizaciones no gubernamentales, acaban recibiendo financiación de los fondos federales a través de la USAID. En algunos casos incluso acaban siendo subcontratistas de la propia USAID. Bien, no siempre la USAID ha interferido en distintos países directamente, sino que ha utilizado la NET o la IRI para poder interferir en los asuntos internos de terceros países. A continuación, para que entendáis lo que estoy diciendo, os pongo en pantalla el siguiente esquema que se ve muy bien, o creo que resume muy bien y recoge muy bien todo el entramado injerencista que ha montado Estados Unidos a través de la USAID y la CIA para trabajar por sus intereses en política exterior. Bien, todo lo que os acabo de mencionar es el trabajo que teóricamente desempeña la USAID, pero detrás del disfraz humanitario, caritativo y progresista se encuentra la verdadera naturaleza de esta agencia, que en realidad no es otra cosa que un instrumento de Estados Unidos para favorecer sus intereses geopolíticos y promover cambios de regímenes y gobiernos enemigos o no supeditados a los intereses de Estados Unidos. Podríamos decir directamente que es una herramienta de soft power, de poder blando de Estados Unidos para interferir en terceros países, y para ello financia, ayuda y fortalece distintas oposiciones y movimientos políticos que vayan en contra de los gobiernos enfrentados con Estados Unidos. Para esto sirve realmente la USAID y, bueno, todo el entramado que hay alrededor de la USAID. Primero, durante la Guerra Fría y después del desmantelamiento de la Unión Soviética, el gobierno estadounidense se ha valido de la USAID y de todo el entramado para incidir en terceros países a través de sus ONGs y prevalecer sus intereses geopolíticos. Todo el entramado que os he enseñado en el esquema que os he puesto antes en pantalla demuestra todos los tentáculos que tiene Estados Unidos para incidir en terceros países y que al fin y al cabo ha servido también para fortalecer y financiar movimientos políticos, periódicos o sindicatos, véase por ejemplo Solidarność en Polonia, para llevar a cabo cambios de gobierno que favorecieran los intereses de Estados Unidos. Obviamente, para que todo no fuera tan cantoso y tan alarmante, la USAID también ha realizado trabajo humanitario. Eso es cierto, bien, y seguramente hay mucha gente con muy buena voluntad trabajando dentro de la USAID para mejorar las condiciones de vida de las personas. Eso está clarísimo, porque en teoría cumple un trabajo humanitario. Pero todo ese trabajo humanitario no es más que fachada, no es más que un disfraz para encubrir la verdadera naturaleza de la USAID, que es un instrumento para desestabilizar
países que no están supeditados a Estados Unidos. Ahí se ve todas las prácticas imperialistas que desempeña Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo. Estoy seguro que queréis ejemplos de todo lo que os estoy diciendo, porque ya sé que mucha gente dice, oh, los comunistas siempre sacan la vieja confiable de la CIA o Estados Unidos. Bueno, es que no es que saquemos la vieja confiable, es que los ejemplos están aquí. Y yo ahora mismo os doy los ejemplos en los que la USAID o la NET han incidido o interferido directamente en terceros países para prevalecer los intereses de Estados Unidos. Empiezo con Venezuela. Entre 2002 y 2004, la organización Súmate recibió financiación y fondos de la Fundación Nacional para la Democracia. Esto no es la USAID, pero sí es una ONG que acaba recibiendo dinero por parte de la USAID. Bien, por cierto, dentro de la organización Súmate se encontraba la actual líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Y no simplemente era una militante, no, sino que formó parte de los altos cargos de esta organización. A su vez, entre 2002 y 2019, la USAID destinó más de 200 millones de dólares a grupos opositores venezolanos según los documentos del Congreso de Estados Unidos, porque la USAID tiene que rendir cuentas al Congreso de Estados Unidos y los reportes de la propia agencia, de la propia USAID. También el Instituto Republicano Internacional, ya os he dicho, una ONG, o algunos lo consideran una think tank del Partido Republicano, ayudó a fundar el partido Primero Justicia, de donde salieron dirigentes como Enrique Capriles o Leopoldo López. Ahora vemos realmente que mucho que se llenaban la boca estos opositores de que eran patriotas, que querían lo mejor para Venezuela, vemos realmente que eran agentes de Estados Unidos. Y eso está recogido en los propios documentos de la USAID, del Congreso de Estados Unidos, de la NET y del IRI. Bien. O uno de los ejemplos más recientes relacionados con Venezuela es el caso del supuesto gobierno interino de Juan Guaidó, en el que la USAID entregó 116 millones de dólares al gobierno autoproclamado de Guaidó. Creo que no hace falta ser geopolitólogo para saber que todo el dinero que acabó prestando Estados Unidos a través de la USAID, la NET, el IRI y demás a la oposición venezolana era para favorecer un cambio de gobierno en Venezuela, primero con Hugo Chávez y después con Maduro. Eso creo que está bastante claro, ¿no? Cambiamos de país. Cuba, lógicamente. En Cuba, la USAID estuvo detrás de la creación de una especie de Twitter cubano que fue Zunzuneo, que tenía la intención de politizar y movilizar a los jóvenes cubanos en contra del gobierno castrista. También, entre el 2009 y 2012, la USAID estuvo detrás del programa de activistas al que se destinaron 11 millones de dólares para entrenar y financiar a disidentes cubanos, incluyendo el envío de equipos de comunicación y paquetes humanitarios para que de esta manera movieran a las masas y pudieran justificar internamente el derrocamiento del gobierno castrista cubano. Cambiamos de país. Bolivia. En 2008, la USAID destinó 4,5 millones a gobiernos regionales opositores en Santa Cruz y Beni, según los documentos internos filtrados, y en 2013 Evo Morales expulsó a la USAID alegando que había financiado a ONGs vinculados a intentos de desestabilización dentro de Bolivia, como el Consejo Juvenil Cruceñista. ¿Bien? Ucrania. Bueno, ¿qué os voy a decir de Ucrania? Porque Ucrania es uno de los países preferidos de la USAID, la NET y el resto de ONGs que pertenecen al entramado injerencista de Estados Unidos y por ende del gobierno estadounidense. Y aquí algunos de los ejemplos de cómo Estados Unidos ha interferido en Ucrania desde el desmantelamiento de la Unión Soviética. Para entender el financiamiento que ha brindado la USAID y distintos ONGs a la oposición ucraniana y a distintos partidos políticos de Ucrania, hay que hacer una diferenciación. La época antes del Euromaidán y la época después del Euromaidán. Bien. Entre 1991 y 2014, Estados Unidos invirtió 5.000 millones de dólares en Ucrania,
a través del USAID y otras agencias, y esto fue admitido por Victoria Nuland y el Servicio de Investigación del Congreso. Ya os he dicho que tiene que rendir cuentas al Congreso la USAID. La USAID también financió organizaciones como PORA, vinculada a la Revolución Naranja de 2004, y medios como Radio Libertad, Radio Liberty, críticos totalmente con el gobierno ucraniano de entonces, que era considerado prorruso. Bien, entre 2014 y 2021, es decir, ya el periodo post-Euromaidán, se asignó 4.600 millones en ayuda no militar a Ucrania, según la propia USAID. ¿Bien? Pero Ucrania no ha recibido dinero únicamente por parte de la USAID, porque la NET también entre 2014 y 2021 destinó 42 millones a grupos ucranianos, incluyendo medios de comunicación, partidos, oposición, activistas pro-occidentales y demás. Y el Instituto Republicano Internacional, y como no, su contraparte, el Instituto Nacional Democrático, dieron a través de la USAID 15 millones de dólares entre 2016 y 2020 para entrenar, o como dicen ellos, capacitar líderes políticos nacionales ucranianos y monitorear las elecciones. ¿Todo esto qué significa? Que la USAID, la NET, el IRI y el Instituto Nacional Democrático estuvieron detrás de las revoluciones de colores que se dieron en Ucrania, es decir, la Revolución Naranja y el Euromaidán. Es que es así. Todos estos procesos no se dan porque sí, sino que están monitoreados, están controlados a través de distintos líderes políticos que son entrenados directamente por ya sea la Unión Europea o Estados Unidos, en este caso Estados Unidos. Estoy poniendo el ejemplo de Estados Unidos. O sea, las revoluciones de colores no surgen de la nada. Lógicamente comienzan con un hastío, lógicamente que incluso los protestantes tienen demandas lícitas, legítimas, pero todo ese cabreo acaba siendo instrumentalizado por aquellos que quieren cambiar los gobiernos que son enemigos o no están supeditados a Estados Unidos. En eso consiste en realidad las revoluciones de colores que se han montado en Europa del Este, en el mundo árabe y demás. Y bueno, ahora vamos con otros países. En 1973, la USAID financió ciertos medios de comunicación y sindicatos chilenos para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende y justificar que el gobierno era una chapuza, que la economía chilena era un desastre y demás, ¿no? Al fin y al cabo, todo ese boicot interno programado desde afuera. En los años 80, la USAID y la NET destinaron al menos 10 millones de dólares para grupos opositores al sandinismo en Nicaragua. Entre 2011 y 2020, la USAID y el Departamento de Estado, directamente ya el Departamento de Estado, asignaron 6.800 millones para distintos programas políticos en Siria, según el informe Syria Assistance Tracking. Podemos entender también cómo se acabaron armando muchos de los grupos opositores de Siria, que en realidad no eran otra cosa que organizaciones terroristas. Pero bueno, y uno de los ejemplos más actuales es el de Georgia, ya que el presidente del Parlamento de Georgia, usando, ojo, cuidado, usando los datos del Departamento de Eficiencia Gubernamental que ahora dirige Elon Musk, ha afirmado que la USAID gastó 41,7 millones de dólares en la oposición georgiana durante las elecciones georgianas y en las protestas que hubo después de las elecciones, es decir, ese intento de Euromaidán que hemos advertido nosotros en muchas ocasiones. Y esto me hace muy de gracia, porque cuando ocurrió lo de Georgia, los medios de comunicación hablaban de gobierno prorruso, de que no podía ser que el gobierno georgiano impusiera una ley de agentes extranjeros, y ahora se ve realmente por qué el gobierno georgiano quería implantar esa ley, por qué la USAID y distintas ONGs estaban interfiriendo directamente en Georgia. ¿Para qué? Para promover un cambio de gobierno y que Georgia se fuera acercando cada vez más a la Unión Europea, pero no solamente que hubiera un acercamiento, sino que además Georgia
fuera literalmente sacrificada en el frente contra Rusia. Para eso mismo se quería utilizar a Georgia. ¿Y cómo se iba a promover ese cambio de gobierno? A través de las ONGs presentes en Georgia que recibían dinero de la USAID, que a su vez recibían dinero del gobierno estadounidense, de los presupuestos estatales. Bien. Ahora hay que ir hilando un poco a poco las cosas para poder entender realmente en qué consisten las prácticas injerencistas de Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo. Hay mucha más información sobre la USAID o la NET en la red, por ejemplo, el caso de Haití, el caso de Serbia, hay muchos casos. Bien, yo he recogido los más evidentes y las que creo que interesan más, pero hay mucho más. Ya os digo, o sea, investigad y veréis que hay muchísima información sobre la USAID y todo el trabajo no humanitario que ha promovido la USAID. Porque claro, la USAID dice perseguir la democracia, ¿no? Mantener la democracia en terceros países y defender los valores democráticos e institucionales. Ya, ¿qué democracia? La vuestra, la democracia que quiere Estados Unidos, porque no se respetan terceras democracias. La única democracia posible es la que Estados Unidos impone y para ello utiliza esta clase de herramientas que además las disfrazan con ayuda humanitaria. O sea, la existencia misma de todo este entramado injerencista tiene que servir para demostrar que Estados Unidos está detrás de la mayoría de las revoluciones de colores, de intentos de desestabilización que se dan en el mundo. Y desmonta completamente el relato pro-occidental de que no, si realmente el pueblo quería acabar con el gobierno georgiano, el pueblo quería acabar con el gobierno cubano, que el pueblo quería acabar con el pueblo iraní y con el gobierno iraní, perdón. Falso, falso y falso. Seguramente haya hartazgo, haya cabreo, como he dicho antes, pero todo eso es instrumentalizado. Porque ya los eufemismos de que es que esos países no son suficientemente democráticos. Ah, y un país como Estados Unidos, que interfiere por todo el mundo, es democrático. En el que el mundo tiene que crearse a su imagen y semejanza. ¿Eso es democracia? Por favor, por favor. La verdad, ya os digo, a mí me ha sorprendido mucho de que Trump vaya en contra de la USAID. Porque es literalmente cargarse un brazo injerencista muy importante para el gobierno estadounidense. Pero a continuación os voy a explicar por qué lo hace Trump, porque tiene sus razones. Primero, lo que tenéis que tener en cuenta es también la falsa prensa que tenemos. Es decir, ¿queréis saber realmente qué periódicos, usuarios, canales en YouTube y demás han estado financiados por la USAID? Los que ahora mismo están pidiendo financiación o los que ahora mismo están atacando a Donald Trump por cerrar la USAID. Aquellos que ahora mismo están pidiendo perras son los que han estado financiados por la USAID y han promovido un discurso occidentalista, rusófobo, sionista e incluso islamófobo, en el caso de Palestina y demás. Todos esos son los que han recibido dinero por parte de la USAID. Pero es que me hace muchísima gracia cómo utilizan la proyección, llamando al resto propagandistas del Kremlin, desinformadores prorrusos, agentes de Putin y demás, cuando en realidad son ellos los que han recibido dinero por parte de Estados Unidos a través de la USAID. Ya os digo, fijaros en qué influencers, en qué medios de comunicación están pidiendo ahora mismo financiación, porque eso significa que la USAID les ha cortado el grifo y están admitiendo abiertamente de que el cierre, un posible cierre de la USAID es un duro golpe para ellos. Lo admiten abiertamente. Eso significa que durante los últimos años han estado defendiendo los intereses de Estados Unidos. Yo lo he dicho muchas veces. Una ley parecida a la de Georgia sobre ley de agentes extranjeros es necesaria en todos los países del mundo. Si esto se aplicara en España, veríamos
¿Cuántos periódicos? ¿Cuántos canales de televisión? ¿Cuántos programas de televisión? ¿Cuántos usuarios en X, en Instagram, en TikTok y demás cobran de parte de Estados Unidos y concretamente de la USAID? Ya lo veríamos. Pero muchos otanistas que se han atrevido a señalar en televisión a muchísimos usuarios, ahora se está demostrando que se les ha acabado el chollo. ¿Por qué? Porque Trump va a cerrar la USAID. Y si no lo hace, por ahora ha paralizado la financiación y se quedan con una mano delante y otra detrás. Así que lecciones de historia, de geopolítica y demás a nosotros, ninguna, ninguna. Porque sois mercenarios al servicio de la mayor potencia imperialista que es Estados Unidos. Pues bien, teniendo en cuenta toda la información que os he dado hasta ahora y los ejemplos, lógicamente, a alguno le puede venir a la mente la pregunta de, bueno, si la USAID era un instrumento injerencista tan importante para el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué Trump quiere acabar con este instrumento injerencista? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Y hay que responderla. Pero hay que responderla con cabeza y haciendo un análisis materialista. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que si no se hace un análisis objetivo y materialista del cierre de la USAID, en lo que se va a caer son en discursos bastante izquierdistas o incluso idealistas, en el que se pinta un Trump como un Trump que está trabajando por desmantelar el estado profundo de Estados Unidos o como un Trump que está trabajando para romper los instrumentos imperialistas de Estados Unidos. No, esto no es cierto. No caigamos en eso. Porque Donald Trump no quiere cargarse las distintas herramientas que tiene para poder imponer sus intereses en terceros países. Donald Trump no lo hace con un carácter antiimperialista, no lo hace por eso, lo hace por otras razones. Y lo mismo pasa con Elon Musk. O sea, estos dos personajes no los pintemos ahora como antiimperialistas, porque no lo son. No lo son. ¿Se diferencian de la política exterior llevada a cabo por Biden en los últimos 4 años? Bueno, en parte, aunque ya estamos viendo que Donald Trump se está enfrentando con todo Dios en las primeras semanas del cargo. O sea, México, Canadá, Panamá, la Unión Europea, China, se está enfrentando a todo Dios. Está amenazando a todo Dios. Entonces, sí, hay diferencias, pero también hay una nueva manera de proceder que os tengo que explicar a continuación. Por un lado, la decisión de Trump de paralizar la financiación y la actividad de la USAID tiene relación con la famosa consigna del achicamiento del Estado promovido por Elon Musk, Milley, Agustín Laje y otros tantos derechistas libertarios. Concretamente, Elon Musk prometió achicar, minimizar el Estado, acabando con la burocracia innecesaria del Estado estadounidense. La USAID es dependiente del gobierno estadounidense, se alimenta del dinero del contribuyente. O sea, hay presupuestos estatales que se destinan a la USAID. Entonces, teniendo en cuenta que dentro del entramado injerencista del que os he hablado antes, existen ONGs, organizaciones no gubernamentales, y distintas organizaciones privadas, estas pueden desempeñar una labor injerencista de la misma manera que ha venido realizándolo la USAID. Entonces, si todas estas ONGs y distintas organizaciones privadas pueden desempeñar la labor de la USAID, ¿para qué gastar dinero público en la USAID cuando estas ONGs pueden realizar la labor injerencista de la mejor manera posible? A fin y al cabo, una posible clausura de la USAID sería un duro golpe, entre infinitas comillas, a la práctica injerencista histórica y típica de Estados Unidos. Pero eso no significa que el gobierno estadounidense se va a abstener de interferir en terceros países. No,
Para nada, lo que significa que lo seguirá haciendo con total normalidad a través de la CIA, la NET, el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Democrático y otras tantas organizaciones que forman parte del entramado injerencista estadounidense. Pero saco de este entramado a la USAID, que es dependiente del dinero público. Entonces, si hasta ahora destinaban 50.000 millones de dólares, quitamos de en medio a la USAID y que estas organizaciones privadas funcionen por ellos mismos en distintos países. Y además, como muchas de estas organizaciones ONGs se sustentan a través de donaciones multimillonarias de distintos millonarios en Estados Unidos que hacen uno con el Estado estadounidense, porque al fin y al cabo les interesa prevalecer sus intereses económicos también, pueden formar parte, pueden participar en la labor injerencista en Cuba, en Venezuela, en Irán, en Rusia, en Georgia, en los típicos países a los que Estados Unidos quiere tumbar, quiere supeditar, quiere poner de rodillas. Al fin y al cabo, ya digo, forma parte del achicamiento del Estado, de minimizar el Estado. Incluso vemos que forma parte de la lógica de privatización, porque incluso se va a privatizar la labor injerencista llevada a cabo por Estados Unidos siempre, pero ahora por ONGs privadas. Ya está. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el trabajo que está desempeñando Donald Trump en política exterior en las primeras semanas de su mandato. Bien, ¿por qué está llevando a cabo la diplomacia del chantaje? ¿Qué quiere decir esto? Que está amenazando a sus vecinos, a la Unión Europea y a otros países para imponer sus intereses. Está amenazando a México, a Canadá, a Panamá, a la Unión Europea, a China, con aranceles para que estos, sabiendo su posición de debilidad para con Estados Unidos, cedan y se dobleguen ante Estados Unidos y Trump consiga lo que viene exigiendo. Ya digo, Trump amenazó a Canadá, México y Panamá y Canadá y México ya han reculado. O sea, han llegado a acuerdos con Estados Unidos para evitar los aranceles a cambio de que cumplan ciertos requisitos exigidos por Trump. De la misma manera, Panamá anunció que no renovará el memorándum de la ruta de la seda que tenía con China, que es lo que buscaba Trump con el canal de Panamá. O sea, esto significa que una posible clausura de la USAID puede ser el preludio de una política exterior agresiva de Estados Unidos, de Trump. De hecho, lo estamos viendo. Entonces, no todo son buenas noticias. O sea, lógicamente hay que alegrarse porque la USAID haya paralizado su actividad y le hayan cortado el grifo. Lógicamente, hay que alegrarse, porque es un instrumento injerencista típico de Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta lo que os he dicho, que Estados Unidos interfiera en otros países no va a detenerse, sino que lo va a privatizar, lo van a realizar distintas ONGs y distintas organizaciones privadas, think tanks, institutos y demás. Estos van a poder incidir en terceros países y el gobierno estadounidense se va a ahorrar ese dinero que destinaba del presupuesto federal a la USAID. Eso es lo que se va a ahorrar. Y por otro lado, lógicamente, demuestra que Donald Trump va a ir de cara. O sea, va a adoptar una política exterior mucho más agresiva. Va a llevar a cabo la diplomacia del chantaje. Y sí quiero decir que me da muchísima gracia que ahora que se está hablando de la USAID, del posible cierre de la USAID, muchísimos derechistas se están sorprendiendo por cómo Estados Unidos interfería a través de la USAID en distintos países del mundo. O sea, la gente que hemos estudiado las cuestiones antiimperialistas y cómo Estados Unidos ha interferido en todo el mundo, lo sabíamos. No hacía falta que nos viniera el Elon Musk de turno o el Donald Trump de turno a demostrárnoslo.
Eso es lo que nos diferencia de vosotros, que vosotros necesitéis verlo, necesitáis gente como Donald Trump y Elon Musk para saber que el Outside es un instrumento injerencista que se disfraza de ayuda humanitaria y que ha servido para interferir en los países del bloque del Este, en Cuba, en Venezuela, en Irán, en Rusia y demás. Nosotros ya lo sabíamos. Vosotros no, ¿por qué? Porque sois seguidistas y porque vuestro anticomunismo os ciega. Y creéis realmente que cuando nosotros sacamos a pasear la CIA, la USAID y las demás organizaciones, lo hacemos de broma porque no sabemos lo que hay detrás. No, sí lo sabemos y precisamente por eso hablamos de la injerencia estadounidense en terceros países. Entonces, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la USAID, porque ya digo, ahora mismo no ha sido clausurada, sino que está bajo control del Departamento de Estado, concretamente Marco Rubio, y veremos qué decisión toma Donald Trump. Estaremos muy atentos. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Y nada, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!